NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos amigos y amigas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que espero que ya todos lo hayan comprado, por favor. Es muy importante tenerlo para poder leerlo juntos, luego meditarlo cada uno por su cuenta, ir profundizando en lo que vamos viendo en cada uno de nuestros encuentros. Como recordarán, estamos en el sacramento de la penitencia y los últimos encuentros nos hemos dedicado a analizar, estudiar, contemplar esos, 5 pasos que son necesarios para que el sacramento tenga validez y pueda dar fruto en nosotros. Los recordamos brevísimamente, ¿no? Decíamos que para que poder tener una buena confesión, digamos así, para poder celebrar de un modo fructífero el sacramento de la penitencia, hay que dar 5 pasos. Primer paso, el examen de conciencia, el detenernos un poquitín en nuestra vida para examinar cómo nos estamos comportando como cristianos. Examen de conciencia. Segundo, el dolor de corazón, al encontrarnos con nuestra infidelidad, con nuestros pecados, aunque sean solo pecados veniales, entonces nos duele en lo profundo del corazón haber sido infieles a Dios, habernos portado mal con los hermanos, no habernos comportado correctamente. Dolor de corazón. Tercero, decíamos, el propósito de enmienda. Es decir, cuando uno se encuentra con el pecado, y esto es un don del Espíritu Santo, la iluminación de nuestros pecados, al cristiano le brota de lo profundo de su corazón una repugnancia, un rechazo a ese mal comportamiento que ha tenido. Y nos duele. El examen de conciencia nos lleva a este dolor de corazón, nos duele el corazón, ¿no es cierto? El propósito, y como consecuencia de ese dolor de corazón, el propósito de enmienda, este deseo de no volver a pecar. Ese es el tercer paso, ¿no? El deseo de no volver a pecar, de no volver a ofender a Dios, de no volver a herir a los hermanos, de no volverme a hacerme daño a mí mismo, porque decíamos que el pecado a uno mismo le hace daño. El propósito de enmienda. Cuarto paso, la confesión, se decía antes confesión de boca, es decir, recurrir al sacerdote y decirle a través del sacerdote confesar nuestros pecados con Jesucristo, confesárselos a Jesucristo. Y decíamos que esta confesión tiene que ser necesariamente de todos los pecados mortales cometidos desde nuestra última confesión, pero también es muy conveniente los pecados veniales, haciendo referencia, ¿no es cierto?, de una manera, aunque solo sea genérica, de las veces que hemos caído y, digamos así, la gravedad de cada uno de nuestros pecados. Esto es la confesión. Y quinto, decíamos, se decía antes, cumplir la penitencia que nos fuera impuesta, es decir, el sacerdote nos impone una penitencia, ¿no es así?, pero esa penitencia además requiere de parte nuestra, terminamos diciendo esto en nuestro encuentro anterior, la satisfacción ante el mal que hemos realizado. Es decir, a través de la oración o de los actos de penitencia que nos manda el sacerdote, ya participamos nosotros mismos, y esto es un don enorme que Dios nos da, participamos nosotros mismos en la expiación de nuestros pecados. Pero además, si hemos hecho daño a alguien, sea porque hemos atentado contra su fama, sea porque hemos tomado un bien ajeno, se requiere también entonces el restituir el mal, el restituir, o mejor dicho, el bien que nosotros hemos quitado a la otra persona. Si hemos hablado mal de alguien, lo hemos difamado, debemos corregir esa difamación. En toda la medida de nuestras posibilidades, si hemos tomado algo ajeno, hay que devolver lo ajeno que hemos tomado. Antes se decía, sin restitución no hay absolución, porque justamente la restitución es el signo externo que yo estoy verdaderamente arrepentido y quiero reparar el mal ocasionado.
De esta manera, entonces, con estos 5 pasos tenemos una confesión válida, ¿no es cierto?, que da su fruto. Y ahora vamos a avanzar con nuestro catecismo, nos vamos todos al número 1461. 1461. El título que comienza con este número se llama El Ministro del Sacramento. Es decir, ¿quién es el Ministro del Sacramento? ¿Quién es aquella persona que ha sido elegida por Dios para, a través de él, perdonar nuestros pecados? Y esto es un tema muy importante, porque alguna vez uno dice, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre si es hombre como yo, si también es pecador como yo, si muchas veces no me edifica con su forma de ser? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido, hermanos, porque Dios así lo ha querido. Esto no es un invento de la Iglesia, esto no es un invento de los hombres. El mismo Dios, y esto figura en el Nuevo Testamento, hay palabras muy claras de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo recuerda justamente el número 1461 de nuestro catecismo, y lo leemos al menos de cuando en cuando en el Evangelio de la Santa Misa. ¿Qué nos dice el número 1461? Nos dice esto: puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, a través de ellos se lo ha confiado también a los obispos, que somos los sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros o sacerdotes, que son colaboradores de los obispos. Es decir, aquellos a quienes Dios ha dado el poder de perdonar los pecados en su nombre, somos los obispos y los sacerdotes que están en comunión con nosotros, y a quienes nosotros, los obispos, le damos esa facultad de poder absolver los pecados, facultad que, repito, Dios mismo, por medio de Jesucristo, nos ha delegado a nosotros. Lo dice Jesús en el Evangelio: lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le dice también Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te doy las llaves del reino. Lo que abras en esta tierra queda abierto en el cielo, y lo que en esta tierra mantenga cerrado quedará cerrado en el cielo. Es decir, la iglesia tiene en nombre de Jesucristo esta misión, la misión de la reconciliación. Y esa misión, para que la iglesia pueda realizar esa misión, Dios le da a la iglesia una potestad, un poder espiritual, que no es poder de dominio, sino que es poder de servicio. Esto es muy importante, porque la palabra poder, digamos así, en el mundo, en la sociedad, muchas veces la palabra poder se entiende como una facultad para imponer mi opinión, para imponerme yo sobre los demás, para subyugar a los demás. Y de hecho no es esa la concepción de poder que tiene Dios, ni mucho menos la concepción de poder que Dios le ha dado a la iglesia, ¿no? O sea, Dios es todopoderoso, Él tiene todo el poder. Y Jesucristo lo dice también en el Evangelio, dice así Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo usa Dios su poder? ¿Y cómo ha usado Jesucristo su poder? Dios su poder lo ha usado creando todo lo que existe, y creándonos a nosotros a su imagen y semejanza, y dándonos a nosotros todos los bienes espirituales y materiales necesarios para que podamos vivir santamente en este mundo y, llegado el momento de partir, podamos acceder al reino de los cielos. Ese es el modo en que Dios usa su poder, lo usa a favor del hombre. Dios no instrumentaliza al hombre en función suya, y esto lo vemos también con toda nitidez en nuestro Señor Jesucristo, que, repito, dice: me ha dado Dios todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo ha usado Jesucristo su poder? Fíjense, Él, que es también Dios, verdadero hombre, pero verdadero Dios, ¿cómo ha usado su poder? Su poder lo ha usado ¿para qué? Para dar la vida por nosotros. Justamente con esa potencia del Espíritu Santo que ha guiado toda su vida, el Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso, Jesús ha sido capaz de dejarse maltratar por nosotros los hombres,
ha sido capaz de dejarse insultar, de dejarse escupir, de dejarse flagelar, de ser cargado con una cruz, de ser coronado con unas espinas y de ser destrozado, su cuerpo humano destrozado en la cruz con acusaciones falsas hasta el punto de dar la vida por nosotros. ¿Para qué? Para muriendo, perdonar nuestros pecados y resucitando, con ese poder, resucitando, abrirnos a todas las puertas del cielo y enviarnos desde lo alto del cielo su Espíritu Santo para que nosotros también quedemos empoderados con ese poder que nos viene de Dios, empoderados para hacer el bien, empoderados como Jesucristo, dar la vida por los hermanos y por la salvación del mundo. Esta es pues entonces la concepción de poder, y sin duda la Iglesia tiene un poder que le viene de Dios, y nosotros, los ministros sagrados, repito, obispos y sacerdotes, que el nombre más propio es presbíteros, que son los sacerdotes que ustedes conocen, tenemos este poder que Dios nos ha dado, el poder de perdonar los pecados, que no somos nosotros los que los perdonamos, es Dios, es Jesucristo el que perdona los pecados a través nuestro. Por eso cuando yo me voy a confesar, porque también los sacerdotes, los obispos nos confesamos, yo soy consciente, como tú estás llamado a ser consciente, de que si bien le hablo a un hombre y escucho las palabras de un hombre, el ministro del sacramento, quien está administrando el sacramento, es el mismo Jesucristo. Yo me confieso ante Jesucristo por medio de su representante, y es Jesucristo el que me absuelve por medio de su representante. Por eso, nos termina diciendo el número 1461 del Catecismo, en virtud del sacramento del orden, los obispos y los presbíteros tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, la consecuencia o los frutos, las consecuencias de este sacramento son dos que ya los hemos dicho antes y sobre los cuales hablaremos un poco más adelante otra vez. Primero, el sacramento de la penitencia nos reconcilia con Dios, a quien hemos ofendido al atentar contra el diseño de amor y de salvación que tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí, un plan de amor, un plan divino, un plan de misericordia, de ternura infinita, un plan de salvación. Y cuando yo peco, atento contra ese plan, en consecuencia me estoy rebelando contra la soberanía de Dios, que es tan bueno. Pero al mismo tiempo, dice el Catecismo, también el sacramento me reconcilia con la Iglesia, porque también a la Iglesia daño con mis pecados. Sobre esto y otras cosas más hablaremos después de una breve pausa. Decíamos entonces que Jesús, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, envía a sus discípulos para llevar esta palabra de salvación, este evangelio a todas las naciones. Pero entre sus discípulos, entre los miembros de la Iglesia, Jesús elige a algunos para darles este poder de perdonar los pecados. Y estos algunos, que inicialmente fueron los apóstoles, a través de ellos Jesús escoge también entonces a sus sucesores, que somos los obispos, y a nuestros colaboradores, los sacerdotes, en la medida en que nosotros los obispos deleguemos en ellos, o le demos esta facultad, los hagamos partícipes de este poder, de esta potestad que Dios nos ha dado. El número 1462 lo dice así: el obispo, que es la cabeza de la Iglesia, la cabeza visible de la Iglesia particular, la Iglesia, la diócesis, tiene una cabeza visible, que es el obispo, es el vicario de Cristo en su diócesis. Entonces el obispo, ya desde tiempos antiguos, es el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Esto es una potestad que nos ha sido dada. Y por lo tanto, es el obispo en que en su diócesis modera, rige, modera
este ministerio de la reconciliación que se da principalmente a través del sacramento de la penitencia. Y lo dice también el catecismo, aquello que ya he anticipado. Los presbíteros, sus colaboradores, ejercen este mismo ministerio, pueden absolver los pecados en la medida en que el obispo les dé esa tarea también de administrarlo. Es decir, el obispo o otro superior eclesiástico y algunas veces el Papa directamente, como lo veremos dentro de un momento. Está claro entonces que el ministro es el obispo, empezando por el Papa, que es el obispo de Roma y que preside todo el colegio episcopal, y los sacerdotes en la medida en que se les sea delegada esta facultad, sea por su propio obispo o sea directamente por el Santo Padre. Ahora bien, fíjense ustedes, esto es lo ordinario. Sin embargo, hay algunos pecados que por su gravedad, además de ser pecados, en la Iglesia también se les considera delitos. Se les considera delitos. Son los pecados más graves. Y esos pecados más graves, ¿no?, están sancionados también en la Iglesia con una pena que se llama la pena de excomunión. Sobre esto quiero que nos detengamos un momentito para que ustedes puedan comprender. Hay ciertos pecados entonces que llevan consigo una pena de excomunión, es decir, que en el mismo momento en que estoy cometiendo el pecado, en ese mismo momento estoy quedando excomulgado de la Iglesia. ¿Qué significa quedar excomulgado? Que he sido retirado de la comunión de la Iglesia, soy retirado de la comunión de la Iglesia y en consecuencia, si estoy retirado de la comunión de la Iglesia, no puedo acceder a los sacramentos. Fíjense, no puedo acceder. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El aborto, ¿no?, está penado con esta excomunión. Y además excomunión automática, se llama excomunión late sentencia, es decir, que no hace falta que me sigan un proceso y que me excomulguen. En el mismo instante que estoy cometiendo el pecado, estoy quedando excomulgado. Si yo he abortado, en consecuencia, o he participado en un aborto, yo no puedo acceder al sacramento de la reconciliación. No puedo acceder al sacramento de la reconciliación porque estoy excomulgado, no puedo acceder a los sacramentos, no puedo acceder al sacramento de la confesión, tampoco puedo acceder a ningún otro sacramento y ni siquiera comulgar. Lo que no significa que no puedo ir a misa. O sea, a misa puedo ir, es más, conviene que vaya, para que la palabra de Dios me ayude y me fortalezca en el proceso de conversión. Pero en principio no puedo recibir la absolución sacramental, la absolución en el sacramento de la confesión, sin que antes se me levante la excomunión. Ahora bien, fíjense, tradicionalmente este poder de levantar la excomunión lo tiene solamente el Papa y los obispos. Hay ciertos pecados que son gravísimos, ya los más graves de todos, que solamente el Papa puede levantar la excomunión, solamente el Papa, fíjense, solamente el Papa. Hablaremos de uno de esos pecados dentro de un momento. Los otros pecados, la excomunión la puede levantar también el obispo, y el obispo lo delega en algunos sacerdotes. Al principio era solamente el obispo. En la medida en que la Iglesia fue creciendo, el obispo lo iba delegando en otros sacerdotes porque el obispo solo no se daba abasto, ¿no es cierto? Entonces, hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, hablando del pecado del aborto, solo lo podía perdonar el obispo, o sea, levantar la censura, el obispo, el canónigo penitenciario, que es un canónigo que ejerce el ministerio de la reconciliación en la catedral, y algunos sacerdotes, por ejemplo, los párrocos, ¿no? Entonces uno tenía que recurrir a uno de estos sacerdotes y este sacerdote ya al levantarle la excomunión, entonces ya le podía dar la absolución, porque al levantar la excomunión ya el penitente podía acceder al sacramento de la confesión. En el caso concreto del aborto, ¿no?, dada su extensión y dado este amor misericordioso de Dios que se manifiesta a través de su Iglesia, entonces, y también como ha crecido tanto el pueblo fiel, entonces el Papa Francisco ya desde el año pasado, el año 2016, ha delegado en todos los sacerdotes, los ha facultado a todos los sacerdotes para que puedan levantar la excomunión y en consecuencia absolver
del pecado del aborto. Lo digo por si alguno que me esté escuchando, ojalá que no sea así, pero si en algún caso alguno ha cometido este pecado, que sabemos todos que es un crimen tremendo, pero que sepa que puede recurrir a un sacerdote si está debidamente arrepentido y dispuesto a no volver a pecar, y el sacerdote le puede levantar la excomunión y le puede dar la absolución y en consecuencia así quedar plenamente reincorporado a la comunión de la iglesia. Entonces, pero decíamos, esto es muy importante, ¿no? Ahora, otra cosa, también es cierto que en el caso de peligro de muerte, cuando uno ya está ante un serio peligro de muerte, no hace falta, aun cuando uno esté excomulgado, no hace falta recurrir necesariamente al sacerdote que tenga la facultad para levantar la excomunión. En caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote puede levantar la excomunión y dar la absolución al penitente y en consecuencia restablecerlo en la comunión con Dios y con la iglesia. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos, la confesión. El número 1464, fíjense lo que nos dice: los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles para celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de modo razonable. Es muy importante entonces, queridos hermanos, que todos nos confesemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque decíamos ya hace unos encuentros, si bien no tenemos pecados mortales, espero que la mayoría, no los tengamos, no tenemos pecados mortales, pero también los pecados veniales van desgastando en nosotros la vida divina y nos van debilitando en el combate cotidiano de la fe y nos van haciendo cada vez más difícil vivir santamente. Por eso es tan importante, por un lado, que nosotros mismos seamos conscientes de la importancia de confesarnos, pero también que los sacerdotes, y en esto, gracias a Dios, hablamos bastante con los sacerdotes y veo que está mejorando mucho, estén disponibles para escuchar nuestras confesiones. Eso yo les quiero decir, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros los sacerdotes confesamos, no les estamos haciendo un favor, ¿eh? No, estamos cumpliendo con una obligación nuestra, estamos cumpliendo con una obligación. Entonces es muy importante también que ustedes los fieles nos ayuden a cumplir con nuestras tareas, las tareas propias del ministerio que Dios nos ha confiado. Pero fíjense cómo termina el número que hemos leído en 1464, dice: el sacerdote debe estar siempre disponible cuando el fiel lo pida en momentos razonables, lo pidan de manera razonable. ¿Qué quiero decir con manera razonable? Que algunas veces, y les digo yo como sacerdote me ha pasado, que estoy ya en la sacristía, estoy por comenzar la misa, ya está toda la gente preparada, faltan 2 minutos o 1 minuto para salir y viene alguien a la sacristía: padre, por favor, confiéseme. Oye, perdona, no es el momento razonable, ¿verdad? Tengo 300 personas en el templo esperando, no me puedo sentar a confesarte ahora. Si quieres me esperas después de la misa y con todo gusto te confieso. Esto es muy importante, que sepamos en qué momento buscar al sacerdote, ¿no es así? Y por eso yo he pedido que en todas nuestras parroquias en Arequipa, y esto también quiero que ustedes me ayuden, los sacerdotes tengan todos horarios fijos de atención, tanto en el despacho parroquial como de atención en las confesiones, ¿no? Horarios fijos, que uno sepa que el sacerdote, por decir, de 4 a 7 está en el despacho y yo puedo acercarme a algo en la mañana a tal horario para poder confesarme. Y aún más todavía, para facilitarles las confesiones, ya desde el año pasado aquí en la Arquidiócesis de Arequipa, se habrán dado cuenta, hemos puesto en el atrio de la catedral, o sea, en la calle, en el atrio, hemos puesto confesionarios para que todos puedan acceder a la confesión en distintas horas del día. El año pasado, con motivo del Año de la Misericordia, pusimos 6 confesionarios y han habido todo el año 6 sacerdotes rotándose a lo largo de la jornada para escuchar sus confesiones, y los frutos han sido bellísimos. Decenas de miles de hermanos se han confesado y muchísimos de ellos, me contaban los sacerdotes, después de 20 años, 30 años, etc. Los frutos han sido tan buenos que este año hemos continuado. No podemos tener 6 sacerdotes ya, ¿no es cierto? Fue un sacrificio, digamos, una dedicación extraordinaria el año pasado por el Año de la Misericordia, pero ahora tenemos 2 sacerdotes
Dentro de la catedral, 2 sacerdotes todos los días de 8 a 10 de la mañana, sentados dentro de la catedral en sus confesionarios, porque hay acceso libre a la catedral. Y desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en la tarde a partir de tipo 2 o 3 según los días, hasta las 7 de la noche, otros 2 sacerdotes en el atrio de la catedral, a la vista de todo el mundo, pero dentro de sus confesionarios, para que cualquiera de ustedes, queridos hermanos y hermanas, puedan acercarse también a confesarse. No tenemos pues entonces ninguna razón para no confesarnos. Y por eso quiero invitarlos, ¿no es cierto?, a tomar conciencia de esta importancia del sacramento. El sacerdote nos absuelve, les decía, en nombre de Dios. Es el mismo Jesucristo que nos absuelve a través del sacerdote. Y por eso, en nuestro próximo encuentro, hablaremos justamente de cómo es que el sacerdote ejerce su ministerio en el sacramento de la penitencia. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.